se va a emplear un evaporador de circulación forzada de simple efecto que ya existe en una planta para concentrar de 15 a 35% de sólidos según se esquematiza en la figura. Se desea producir 1000 libras por hora de una solución concentrada y la solución diluida se alimenta a 68 grados Fahrenheit. Se dispone de 1650 libras por hora de vapor de calefacción saturado 30 psi-G, el cual condensará en la camisa. Espera que me tapa un poco. Del intercambiador, y se puede suponer que para el vapor condensante ya te dan el coeficiente pelicular de 1500 unidades inglesas. Nos dan las características del intercambiador de calor, que son tubos de acero, WG16, diámetro nominal 1 inch, de 88 tubos y cada tubo de 6 feet de largo. Se tienen 4 pasos en tubos y un paso en camisa, y te dice que de disposición triangular, pitch 1 1/4 inches, diámetro de la camisa 15 1/4 inches, y nos dan las resistencias. Las resistencias de incrustaciones externas, o sea, lo que tienen las camisas se consideran 0, pero la interna te dan un valor de 0,005 unidades inglesas. Y ahí nos dan propiedades físicas. Te dice que la viscosidad es aproximadamente igual a la del agua, la conductividad térmica aproximadamente igual al agua a la misma temperatura, y al igual que... Y bueno, para la capacidad calorífica y el AP nos dan una relación con la concentración de sólidos. O sea, lo que nos están dando acá son varios valores, y lo que podemos usar para resolver el ejercicio es una relación lineal para tener una ecuación para poder utilizarlo. Y lo que nos están pidiendo es que determinemos el flujo al que debe operar la bomba de recirculación para lograr la producción proyectada, y nos dice que podemos despreciar el calor de dilución y las pérdidas térmicas del sistema. Entonces, como nos dan los datos, que nos dan una relación entre el C sub P y el AP, podemos hacer una relación lineal, como les dije, y lo mismo con la capacidad calorífica. Y esas ecuaciones las vamos a usar para, bueno, poder resolver el sistema. Primero, quería hacer como un repaso de lo que eran los evaporadores de circulación forzada. Sé que ustedes ya lo vieron en los videos que les subió Rodolfo. Pero bueno, se usan generalmente para soluciones altamente concentradas, o sea, se usan cuando es solo un efecto para soluciones concentradas, o como el último evaporador en evaporadores múltiples de efecto. Y bueno, lo que nos van a pedir, lo que nos piden en el ejercicio es el caudal de bomba de recirculación, porque estos evaporadores tienen una recirculación muy alta, que es mucho mayor a la alimentación, y entonces eso es lo que nos están pidiendo, que es que dimensionemos la bomba. Si vemos el dibujo, lo que nos están pidiendo entonces es el caudal que va a tener que mover la bomba que está ahí abajo, que se la marqué con un circulito. Y bueno, en este dibujo más o menos ya tienen todos los datos que nos daba. Acá hay una diferencia entre la letra y el dibujo que creo que es lo que yo consideré. Viste que el dibujo dice 30 psi-A, pero la letra decía 30 psi-G. Yo lo consideré como 30 psi-G, o sea, lo que serían 44,7 psi-A. Eso es, bueno, solo para que lo noten. Ahora vamos a verlo. Bueno, para empezar a resolver el sistema, tenemos que tener un poco claro lo que son las corrientes que vamos a tener que considerar. Por ejemplo, a la salida de la cámara de evaporación, o sea, de la cámara de separación, digo, vamos a tener lo que sería lo que nosotros generalmente llamamos L, más el R, que sería la recirculación esta. La concentración va a ser la concentración de la cámara, que es la que vamos a buscar, que va a ser XL igual 0,35, y este va a tener asociado entonces por esta concentración un C sub P, que yo lo llamé C sub PL. Después tenemos la salida de la solución concentrada, que son 1000 libras por hora, de lo que llamamos L, con una concentración de 0,35. Y después de eso se da la alimentación en un punto que yo le llamé punto alfa, porque ahí vamos a tener que hacer unos balances de masa y energía para obtener lo que sería la concentración y la temperatura después de esta mezcla, porque claro, al agregar la alimentación con una temperatura menor y una concentración menor, se va a dar una mezcla que vamos a tener que hacer unos balances para poder calcular la composición. Que entonces sería F más R, lo que nos están pidiendo,
porque sería lo que circula por esa bomba. Eso va a tener una concentración XFR, porque va a ser la mezcla de lo que sería la recirculación con concentración XL más la alimentación con concentración XF. Entonces vamos a tener un XFR y como el C sub P es lineal con la concentración, vamos a tener un C sub P FR. Para empezar a hacer los cálculos, vamos a tomar este volumen de control que les marqué acá, que agarraría la cámara de separación y el intercambiador de calor. Entonces, si hacemos un balance de masa, acá, no importa si consideramos el vapor de calefacción o si lo dejamos afuera del balance del volumen de control, porque igual va a entrar y va a salir la misma cantidad, entonces el balance de masa nos quedaría igual, que sería la entrada de la alimentación va a ser igual a la salida en vapor más la salida de la solución concentrada. Y si hacemos un balance de masa de sólidos, vamos a tener entonces que F por XF, que XF lo conocemos, es 0,5, va a ser L, que son 1000 libras por hora, por XL, que es 0,35. Entonces, conocemos L y no conocemos ni E ni F por ahora, y conocemos XL y XF. Si reemplazamos los valores en las ecuaciones que les acabo de plantear, podemos calcular F, que nos da 2333,3 libras por hora, y con el cálculo de este F, entonces podemos calcular E, que nos va a dar 1333 libras por hora. Les agregué justo en el medio de lo otro, si notan a la izquierda, les agregué la temperatura para la que sería la saturación del vapor, que serían 273,9 grados Fahrenheit. Pero como si fueran 30 PSIG, que es en realidad lo que decía la letra, que es distinto a lo que dice el dibujo. El dibujo es el mismo que tienen ustedes en la guía. Bueno, continuando. Seguimos considerando este volumen de control. Entonces lo que vamos a plantear es el balance de calor global. Lo que les voy a hacer ahora es todo el desarrollo del balance de calor, igual que lo tienen en las diapositivas para repasar esto, y después ya vamos a tratar de trabajar con la ecuación más simplificada sin hacer todo el desarrollo, pero como lo preguntaron en la clase pasada, me pareció que estaba bueno repasarlo. Entonces, primero, para plantear el balance de calor en el volumen de control que venimos trabajando, tendríamos que entra el vapor con la entalpía del vapor a la temperatura de saturación, y también entra la alimentación F con la entalpía de la alimentación, que sería una temperatura de 68 grados Fahrenheit. Y va a estar saliendo entonces el vapor condensado, saturado, la corriente que nosotros llamamos E, que sería el vapor que se separó la cámara de separación, más la solución concentrada con su respectiva entalpía. Y lo que, si ven el segundo renglón, lo que hice fue pasé para un lado lo que sería el vapor y el F para el otro lado. Entonces lo que tenemos es la corriente de vapor por la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, que eso sabemos que es lo que nosotros llamamos lambda, y ya lo calculé, que es 928,9 unidades inglesas. Y también si planteamos las entalpías, la entalpía de la corriente F va a ser el C sub P de esa corriente por la temperatura de F menos una temperatura de referencia. La del L va a ser el C sub P de la corriente L por la temperatura que está dentro de la cámara, que yo la llamé T, menos la temperatura de referencia. Y la entalpía del vapor va a ser el C sub P A, es lo que yo le llamé C sub P del agua líquida, es lo que se llama C sub P A. Por la temperatura de vapor menos la temperatura de referencia, más el lambda de esa temperatura, más el C sub P B corta, es lo que sería la C sub P del vapor de agua por el AP. Seguimos. Perdón. Bueno, entonces, reemplazando las entalpías en la ecuación, llegamos a la ecuación que les escribí acá. Y entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es válido para cuando la capacidad calorífica de las soluciones varía linealmente con la concentración del soluto. Lo que hicimos fue, lo planteé como de una forma genérica, pero nosotros ya habíamos encontrado una relación lineal entre el C sub P y la concentración, pero se lo quise plantear de una forma genérica para que lo puedan
hacer este razonamiento siempre y también traté de seguir como se los había puesto Rodolfo, así no los confundía más. Entonces, bueno, reemplazamos el C sub P, L y F eh, por la ecuación como lo pusimos. Y entonces lo que hacemos es, primero, el L del balance de masa lo reemplazamos como F menos E. Y la temperatura T sería la temperatura TB, que sería la temperatura de saturación más el AP. Hacemos eso, reemplazamos eso en las ecuaciones. Perdón que me estoy trancando, es porque estoy luchando con la pantalla esta que me tapa y no puedo ver. Ahí está. Bueno, y reordenamos los términos para poder ver que podemos, que esta temperatura TB se puede tachar, y lo mismo con la temperatura T0. Entonces, bueno, despreciamos estos térmicos, no, o sea, se restan, entonces se tachan. Y además, desde el balance de sólidos, sabemos que F menos E, que sería L por XL, es igual a F por XF. Entonces vamos a reemplazar todo este término por FMXF sería. Bueno, haciendo las ecuaciones, llegamos a esta ecuación. Y nuevamente tenemos términos que se nos tachan los T ceros que están multiplicados por este F. Entonces lo que obtenemos F por el C sub P de F por TB más AP. Ese TB más AP es lo que nosotros llamamos T, que sería la temperatura dentro de la cámara. Y así llegamos a la ecuación simplificada de el balance de calor, que es la ecuación con la que generalmente trabajamos. Milagros, tenés una pregunta. Sí. ¿Cómo planteé el HE? Pero bueno, vamos a hablar un montón para atrás. Ah, bueno, está acá. El HE es igual a como lo tenés planteado en las diapositivas. Va a ser el C sub P del agua por la temperatura de saturación menos la temperatura de referencia más el lambda, que sería la entalpía del vapor menos la entalpía del líquido, la temperatura de saturación, más el C sub PB, que sería el C sub P del vapor de agua, por el AP, que el AP sabemos que es la temperatura de la cámara menos la temperatura de saturación. Eso sería la entalpía del vapor que sale, porque en este caso tenemos AP, tenemos un aumento en el punto de ebullición. Bueno, entonces hicimos todo este razonamiento, llegamos a la ecuación simplificada esta del calor, que es válida cuando la del calor de dilución es despreciable, el C sub P es lineal con la concentración y podemos despreciarlas de las pérdidas térmicas, que bueno, son todas las condiciones con las que estamos en este momento. Entonces lo que hicimos fue la ecuación que acabamos de llegar resonando, reemplacé los valores que conocemos F, como conocemos la concentración de la alimentación, conocemos el C sub PF, conocemos también la temperatura de la alimentación, que esos son 68 grados Fahrenheit, conocemos E y conocemos, bueno, el C sub P del vapor y del agua líquida. Sabemos que generalmente lo tomamos en este curso como 0,45 la del vapor y la del agua 1 en unidades inglesas. Entonces eso sería nuestra primera ecuación. El calor, además, como nos dicen el consumo de vapor de caldera y conocemos la temperatura, también conocemos el calor transferido en el intercambiador, que sería el flujo de vapor, que son 1650 libras por hora, por la entalpía a la temperatura de saturación, que de tablas, como sabemos que la presión son 30 psi-G, por lo que la temperatura de saturación son 273,9 grados Fahrenheit, el lambda son 928,9 unidades inglesas, que son BTU por libra. Y bueno, planteamos el AP. El aumento del punto de ebullición sabemos que es la temperatura de la cámara de separación menos la temperatura de saturación a la presión que está operando. Y como conocemos la concentración de la solución concentrada, podemos calcular el AP, que nos da 17,49 grados Fahrenheit.
Lo que tenemos, entonces tenemos dos ecuaciones y nuestras incógnitas serían T y T, que es la temperatura de la cámara, y TB, que es la temperatura de saturación. Tenemos el lambda, sí, pero el lambda se puede sacar de tablas. Entonces lo que hacemos es una pequeña ruta de iteración. Vamos a suponer T con la ecuación del AP, o sea, la definición de AP, podemos calcular la temperatura de saturación para esa temperatura. De tablas vamos a sacar el lambda. Y después con la ecuación 1, donde ya conocemos el calor, podemos calcular T de nuevo y ahí comparar. Con esta pequeña ruta de iteración, bueno, entonces lo calculamos y obtenemos que a la presión de operación la cámara está a 170,9 grados Fahrenheit, la temperatura de saturación es 153,4 grados Fahrenheit y para esa temperatura tenemos el lambda, bueno, que es 1006 BTU por libra. Entonces, bueno, conocemos la temperatura que está operando, pero en realidad lo que nos pedían era el flujo. Entonces lo que vamos a tener que hacer primero es un balance en el punto este que yo le había llamado punto alfa. Entonces, el punto alfa, si hacemos un balance de masa, lo que va a estar entrando es F, eso es un balance de masa de sólidos, va a estar entrando F por XF más R, que sería lo que salió de la cámara menos la solución concentrada que ya se separó en otra corriente, por la concentración a la salida de la cámara, porque XL, que es XL, y eso va a ser la suma de corrientes F más R por una nueva concentración, que sería la mezcla entre la corriente R con la corriente F. Si hacemos un balance de calor, entonces sería lo mismo, va a entrar la corriente F con su C sub P a 68 grados Fahrenheit y va a estar entrando la corriente R con el C sub L, porque la corriente R tiene la concentración de L, por la temperatura de la cámara de operación, que es la temperatura que está saliendo esta solución, y entonces lo que va a estar saliendo de este balance de alfa va a ser F más R por el C sub P FR, que de nuevo, o sea, va a tener un C sub P FR porque va a tener una concentración FR. Y va a tener una temperatura nueva que va a ser inferior a lo que sería T, porque la estamos mezclando con una corriente más fría. Que es lo que yo llamé T1. Le llamé T1 a la temperatura de entrada al intercambiador de calor y T2 a la temperatura de salida del intercambiador de calor. Entonces, bueno, para calcular, vamos a tener también ecuaciones, vamos a tener que poner a entrar al intercambiador de calor y ahí vamos a plantear el balance de calor en el intercambiador, que sabemos cuánto es el calor intercambiado porque conocemos el consumo de vapor y la entalpía de ese vapor. Si planteamos el calor transferido desde el punto de vista de la solución, va a ser F más R, que es el flujo, por el C sub P, que es C sub P FR, por T2, que es la temperatura de salida, menos T1, que es lo que yo le llamé la temperatura de entrada. Y también tenemos la ecuación de transferencia. El área, como ya nos daban toda la información del intercambiador de calor, lo podemos calcular. Y entonces nos va a quedar cómo calcular el U y cómo calcular el delta T medio. Para el cálculo del delta T medio, si se fijan en las diapositivas del curso, van a tener explicados cómo calcular el U y el delta T medio para diferentes tipos de intercambiadores de calor. En este caso, los evaporadores de circulación forzada creo que son los únicos donde el delta T medio se calcula como el delta T medio logarítmico. El potencial, el delta T medio, va a estar dado por la forma que varía la temperatura del licor a medida que fluye por la superficie calefactora. Del lado del vapor va a haber un vapor condensando a una temperatura constante, pero a medida que fluye el licor a través del intercambiador de calor, esta temperatura va a ir variando, la temperatura del licor va a variar.
Entonces, la temperatura del licor va a estar afectada por el calor transferido, el equilibrio líquido-vapor y la fluidodinámica del sistema. Entonces, en estos intercambios de calor, el delta T lo vamos a calcular como el delta T medio va a ser el delta T medio logarítmico. Bueno, lo planteamos, entonces el delta T medio logarítmico todos sabemos cómo se calcula y ahí tenemos otra ecuación más para el cálculo de... entonces lo que nos falta es cómo vamos a calcular el U para este intercambiador. El U, como lo calculamos siempre, es ya nos daban las resistencias de incrustación y además nos daban el coeficiente pericular para la condensación del vapor, que nos dijeron que lo tomemos como 1500 unidades inglesas. Pero para el cálculo del coeficiente pericular de transferencia de calor para el licor, va a depender del sistema de evaporación. Llegamos a las diapositivas del teórico. No, vamos a ver que para evaporadores de vamos a ver que entonces para los intercambiadores de circulación forzada, los evaporadores de circulación forzada, nos recomiendan utilizar las ecuaciones de Sider-Tate modificada, que es muy parecida a la que utilizamos siempre para transferencia de calor, pero en este caso se cambia el coeficiente de 0,023, se cambia por 0,0278 para considerar bueno, la turbulencia agregada por la generación de burbujas. Que bueno, en realidad en estos intercambiadores de circulación forzada nosotros consideramos que la evaporación, o sea, la separación del líquido y del vapor se da en la cámara de separación, igual va a haber una formación de burbujas en el intercambiador de calor. Entonces, bueno, usamos la ecuación de Sider-Tate modificada, que fue lo que nos recomendó el teórico. Tienes una pregunta, Milagros. A ver. Sí, o sea, nos dijeron que era lo que sería la resistencia interna. No me acuerdo en la letra, a ver, si nos daban RI o RI0, eso es un tema de notación, en realidad. No sé, yo lo consideré como si ya estaba referida al mismo área que voy a usar. Bueno, siguiendo. La ecuación de Sider-Tate modificada, tenemos, bueno, entonces ahí nos va a pedir un montón de propiedades físicas. Y además, bueno, te pide la velocidad en el flujo, entonces, bueno, el término que está elevado a la 0,8 en realidad es el Reynolds. Lo que hice fue hacer o sea, cuando pones la velocidad considera la densidad, entonces cuando calculas el Reynolds, todo junto se te va la densidad del líquido y es una propiedad física menos que tenés que averiguar, solo te va a depender de la viscosidad y del K. Bueno, espera. Y entonces, ponemos el Reynolds, lo reemplazamos en la ecuación y vamos a tener entonces todas las ecuaciones que necesitamos para resolver este sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo me planteé una ruta de iteración donde supongo el R con la ecuación 3, que era la ecuación del balance en el punto alfa, voy a calcular el XFR, y con la ecuación de balance de calor en el punto alfa voy a poder calcular la temperatura que va a estar saliendo del punto alfa, que va a ser la temperatura con la que va a entrar el intercambiador de calor. Como ese calor intercambiado lo conocemos, podemos calcular la temperatura, teniendo la temperatura de entrada, podemos calcular la temperatura de salida. Y entonces calculamos el delta T medio.
Además, como tenemos las dos temperaturas, hacemos la temperatura de film, que sería la temperatura donde tenemos que evaluar las propiedades físicas. Y ahí calculamos el coeficiente pelicular, HI0, calculamos H0, calculamos el U y con el teta de medio logarítmico calculamos el calor transferido y eso lo comparamos con el calor que ya habíamos calculado que realmente se transfería para el consumo de vapor que nos daban. Y haciendo esta ruta, bueno, esto acá ya conseguí calculé los resultados y eso fueron lo que obtuve. Entonces, en realidad lo que nos pedían era F más R, donde se da que la bomba tiene que operar de forma de poder impulsar 38.258 libras por hora. Y bueno, eso sería el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda, también ya sé que la vez pasada les había mostrado un poco el Excel de cómo lo había calculado. Capaz que puedo aprovechar y mostrarles el que hice para resolver este ejercicio. Especialmente por la parte de las propiedades físicas. Como una de las cosas que yo tenía que suponer era, por ejemplo, para la primera parte, la primera ruta chiquita que hicimos, donde suponíamos la temperatura de operación y calculábamos la temperatura de saturación y con eso teníamos que calcular lambda, lo hice en lo que voy a seleccionar ahí. Eso fue lo que en Excel hice esta pequeña ruta, por ejemplo, y una cosa que nos pasa es del tener que ir a tablas, en el Excel lo que pueden hacer es lo que yo hice arriba a la derecha, que hay unas gráficas, fue una relación lineal, por más que no es exactamente lineal, fue aproximar como si la variación del lambda con respecto a la temperatura fuera lineal, obtener una relación, y eso sí poder ponerlo en el Excel como una ecuación, de forma que cuando calculo la temperatura, o sea, supongo una temperatura, calculo la temperatura de saturación, ya me calcula el lambda para poder resolver la ruta. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda de este ejercicio. Bueno, mientras Milagros va a buscar algo, voy a hacer un comentario. Yo pedí que pusieran los resultados. Como ustedes verán en este ejercicio, más allá de los resultados que están en pantalla, la alimentación F era de 1000 libras por hora. El caudal que ingresa a la zona de intercambio de calor es de 36.000, casi 37.000. ¿Con esto qué quiero decir? Que los caudales en este tipo de evaporadores son muchísimo más grandes los que van a la zona de calefacción que la alimentación. Lo dicho de otra forma, se recircula muchísimo. Esa es la razón o que explica que en este tipo de evaporadores la ebullición es incipiente en esos tubos, porque la cantidad de calor que se le transfiere al líquido que se está concentrando está, digamos, es tomada por un gran caudal, por lo tanto la ebullición recién comienza a realizarse y se termina separando en la cámara de flashdeo el vapor de líquido. Era eso, machacar con ese concepto que estoy seguro que lo ven teórico, pero bueno, acá hay datos concretos de un ejercicio particular. Nada más. Acá una pregunta. Ahí tenemos una pregunta. No, o sea, vos le llamás la T salida de L, lo que sería la temperatura de la salida de la cámara de separación, no es la misma que la temperatura de salida del intercambiador. Si te acordás, yo le había llamado T2 a la temperatura de salida del intercambiador. T sería, a ver si puedo, T2 sería este valor de acá, 223,3 grados Fahrenheit, que fue lo que me dio, y la temperatura de la cámara es lo que yo le había llamado T, que fue en la primera ruta chica que habíamos hecho, habíamos llegado a un valor de T de, T nos había dado 170,9.
O sea, es una temperatura bastante menor. Lo que va a estar pasando es que T2, donde tenemos T2, que son los 223 grados Fahrenheit, que es a la salida del intercambiador, vamos a tener un líquido y que va a entrar a la cámara de separación, que va a estar a una menor presión y ahí va a flashear. Y se va a dar la separación entre el vapor y el líquido. Que va a estar, o sea, cuando entre a la temperatura, a la cámara de separación, va a pasar a la presión de operación de la cámara y va a estar a la temperatura de operación de la cámara. Si te fijas, es bastante mayor la temperatura de la salida del intercambiador que la que está trabajando la cámara de separación.